Sergio Wisniewski, el descubrimiento del futuro. Raro, ¿no? ¿Qué viene a hacer esto? A ver. Es raro. Es un libro que se llama El descubrimiento del futuro de Lucian Holscher. Salió por Siglo XXI en España. Y habla del futuro y habla de la historia del futuro. Uno dice, ¿cómo? Si el futuro todavía no ocurrió, ¿cómo puede tener historia? Bueno, eso. Acaba de terminar. Eso. Gracias, Sergio. Te acabo de desmentir a Holscher. Sí. Sergio Wisniewski. El futuro es algo en lo que pensamos mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en el 2016 que voy a ser de 12:30 a 14. Cosas que uno piensa. Este tramo no ha salido al aire. O sea, nadie lo escucha, seguimos al Para aire. mí nos juntamos en una UIS. Hay gente que piensa en el futuro con desasosiego, lo que acabo de nombrar. Hay gente que piensa con esperanza. Pero, Volvé al Gente tema. como uno. Gente como uno. Sí, en vez de vamos, gente. volvé al tema. pero es todo un tema filosófico. Y ha habido, a lo largo de la historia, miles y miles de formas de tratar de indagar qué iba a ocurrir en el pasado, en el futuro. Están las predicciones, los sondeos, los cálculos de probabilidad, los adivinos, las gitanas, los videntes, Elisa Carrió, Nostradamus, miles de personas que han querido indagar en ese futuro. Y a todos nos importa un poco de eso, pero ¿es posible una historia del futuro? Bueno, de ese futuro, de lo que va a ocurrir, no. Pero la idea del autor me interesó y por eso le dedico una columna, es que en realidad cada sociedad del pasado tuvo una idea del futuro y ha ido cambiando esa idea del futuro. Y en gran medida, analizar una sociedad viendo qué pensaba o cómo veían su futuro es empezar a conocerla un poco. Difícil de conocer todo lo que ocurre en una sociedad si no indagamos un poco en cómo veían el futuro. Y desde ahí es que él empieza a indagar y dice que en realidad la idea del futuro que nosotros tenemos es una idea muy reciente, es del siglo XVIII. No es que antes no hubiera ninguna. De hecho, en todos los idiomas existen los tiempos, el tiempo futuro en la conjugación de los verbos. Yo cumpliré, o habré de cumplir, etc. Pero otra cosa es esa idea del futuro. Entonces, él, de todos esos ejemplos que trata de indagar, se centra en dos, y uno es ver el futuro como una especie de un lugar que queda al fondo de la línea de tiempo. Y ya la sola idea de línea de tiempo une pasado, presente y futuro en una especie de coherencia que no es tal, o no lo veían como tal en sociedades pasadas. Hay ideas de tiempo circular, etcétera, etcétera. Y el segundo motivo que él dice que implica un cambio en la idea de futuro es la idea de que nosotros hacemos el futuro, la idea de que es un sujeto activo el que hace el futuro, porque lo que siempre predominó es que el futuro era algo así como un libro que ya estaba escrito, la palabra destino, algo prefijado que en todo caso había cierta gente que podía saber qué decía ese libro, y ahí iba la consulta al oráculo, y ahí iba la consulta a esta gente especialista en decir lo que iba a venir, pero que lo que iba a venir ya estaba prefijado. Eso en el siglo XVIII cambia por completo, porque dice, no hay nada en el futuro, lo que en todo caso va a ocurrir en el futuro es lo que empecemos a hacer ahora. O sea, ahorremos, muchachos. Bueno, entonces empieza a indagar en esas ideas que hubo sobre el futuro y arranca con los utopistas. Tomás Moro, 1516, Tommaso Campanella, nada que ver con El secreto de sus ojos, Tommaso Campanella, que escribió un libro que se llamó La ciudad del sol, en la cual una especie de ciudad era consciente de que la propiedad privada generaba egoísmo y por lo tanto ya habían decidido la propiedad común. Eso son cosas que luego los socialistas van a agarrar como ejemplos a seguir y como una especie de idealismo. Robert Owen, por ejemplo, fundador del socialismo inglés, estaba en contra de la lucha de clases. Él lo que decía es que había que buscar una buena educación, argumentos racionales y buenos datos científicos para convencer a las clases altas de que lo mejor era repartir. ¿No? Si nos juntamos ahora y le vamos a decir a Méndez, mire, lo mejor es repartir. Bueno, esa era una idea. Otro, Charles Fourier, otro de los que después Marx a todos estos los va a llamar socialistas utópicos, pero Charles Fourier era muy satírico, tenía mucho humor, se burlaba mucho de las ideas capitalistas, pero también imaginó una sociedad futura, utópica, pero un lugar en el que ya existía concretamente y explicaba cómo iba a existir y cómo la gente se iba a desarrollar con
falanges o lo que se llamaba estructuras cooperativas. El siglo XIX empieza a estar lleno en la literatura, en la política, de imágenes del futuro. Está, bueno, sobre el final también está un Julio Verne que empieza a imaginar 1001 mundos posibles futuros, pero él indaga en, por ejemplo, en la idea de progreso. Y entonces, todo lo que imaginaban en el futuro, ¿cómo lo imaginaban? Mucho más adelantado que el presente, mucho mejor, con un montón de problemas resueltos, casi como sociedades felices, que habían resuelto todos los problemas que ahora no podemos resolver, o incluso, viendo cómo avanzaba la tecnología, hacían una especie de polarización a futuro y decían, va a haber autovoladores, todo va a ser tremendo, no se va a poder vivir abajo del agua. Bueno. El cine mismo, ¿no? Con Metrópolis, haciendo esas especies de estructuras que ahí ya empieza a ser un poco más gris la cosa, porque empiezan a imaginar el futuro y el desarrollo tecnológico como algo que empieza a opacar lo más humano, lo más verde, lo más ecológico de la vida. El marxismo, ¿cómo imaginó siempre el futuro? Una revolución. Y después de la revolución, la felicidad. Pero siempre una revolución. El futuro es esa espera de la revolución para cruzar ese umbral. ¿Qué vas a decir, Martín? No, al revés que el peronismo. Primero la felicidad, ¿no? Sí. Gracias. Luis Sebastián Mercier escribió algo más concreto todavía. Escribió un libro que llamaba Año 2440. Nos queda lejos. Pero Año 2440. Y ahí lo que imagina es a un tipo que se durmió y se despertó en 2440. Y lo que imagina es eso. Todo resuelto. Casi uno diría, qué embole. Qué embole todo. Pero en ese rasgo de utopía, así es como se imaginaba. Y es interesante también. Estaba por empezar el siglo XIX, 1799. Goya pintó o publicó Las Aguas Fuertes, una de las cuales muy fuerte es... Agua fuerte, muy fuerte. Una se llama El sueño de la razón produce monstruos, que luego fue muy citada durante la época de la Segunda Guerra Mundial, porque él imaginaba que este sueño de que todo tiene que ser racional, a la larga iba a producir cosas monstruosas. Y en algún punto... La produjo. Llega el romanticismo, el decadentismo, y el siglo XX viene con las novedades de grandes guerras, grandes genocidios, pero la primera parte del siglo XX sigue conteniendo, en muchos aspectos, una idea de futuro apegada al progreso. Y entonces todo lo del futuro iba a ser más adelantado. Sin embargo, la segunda mitad del siglo XX ya no empieza a imaginar hacia el futuro. Y empezamos a tener la ciencia ficción apocalíptica, imaginando el fin de la sociedad, imaginando algo así como el planeta de los simios. Claro. Se acaba la sociedad y somos sometidos por simios, que son los que progresan. Una idea de que en realidad es el fondo de lo que el libro quiere expresar. Dime cómo imaginas el futuro y te diré en realidad cómo estás viendo el presente. Este libro se llama El descubrimiento del futuro de Lucian Holger y creo que aporta desde ese punto de vista. El futuro tiene una historia porque es la manera en que las sociedades lo fueron imaginando a través del tiempo. El tiempo, decía el Martín Fierro, uno piensa, muchas, no sé, estados, no sé, civilizaciones, formas de vida, organizaciones sociales, que vivían mucho del ciclo de la naturaleza y de la continuidad, imaginar el futuro como una mera repetición del presente, porque los agrícolas, papá se levantaba en otoño, hacía tal cosa, surcaba la tierra, qué sé yo, el hijo haría lo mismo, el nieto haría lo mismo y todos harían lo mismo, y nuestro gran Martín Fierro en algún momento, en una payada, uno de los cantores le pregunta qué es el tiempo, y dice, el tiempo es solo tardanza a lo que está por venir, que es un futuro ya predecible, que está escrito. No creemos en eso nosotros, los contemporáneos. El tiempo está a favor de los rebeldes, decía otro cubano. Epa, Sergio Viñeski, cubano. Gente de a pie.